Saludos. En este video vamos a explorar el uso del presente en español. Pero si estás viendo este canal, probablemente ya seas un estudiante de nivel intermedio alto o avanzado. Y con toda seguridad ya dominas el presente en modo indicativo. Es por esta razón que hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a explorar el uso del presente histórico, un recurso narrativo que te permitirá contar hechos del pasado con mayor dinamismo, intensidad y cercanía. Sin más preámbulos, vamos a leer en español. Cuando usas el presente histórico, los hechos dejan de sentirse lejanos, la historia cobra vida y los personajes se vuelven más reales. Ahora, quiero invitarte a escuchar un fragmento del cuento del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, titulado Un señor muy viejo con unas alas enormes. Este relato pertenece al libro La increíble y triste historia de la cándida Heréndida y de su abuela desalmada, publicado por Literatura Random House en su edición Kindle. Un señor muy viejo con unas alas enormes. Año 1968. Al tercer día de lluvias, habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar. Pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. Ahora bien, si estabas prestando verdadera atención, podrás haber notado algo curioso, que los verbos no están conjugados en presente. Entonces cabe la duda, ¿realmente este párrafo nos sirve para el tema principal de este video, que es el buen uso del presente histórico? La respuesta obvia es no. Pero antes de entrar en profundidad a este tema, vamos a analizar y estudiar un poco, y a modo de repaso, los verbos que allí aparecen y el tiempo en el que están conjugados. El primer verbo que vamos a analizar es habían matado. ¿Qué tiempo es? Correcto. Es pretérito pluscuamperfecto en indicativo. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque se forma con el verbo haber en imperfecto, lo que nos sugiere que es una situación dentro de la narración que sucedió en el pasado, más el participio del verbo principal, que en esta ocasión es matado. Recordemos que el pretérito perfecto se utiliza cuando estamos hablando de una acción pasada que ocurre antes de otra acción que también ha ocurrido en el pasado. En el fragmento, primero ocurre la matanza de los cangrejos, como bien dice aquí. Habían matado tantos cangrejos dentro de la casa. Y después Pelayo tuvo que atravesar el patio. Es decir, que cuando Pelayo cruza el patio de su casa, ya la matanza había sucedido. Y el autor utiliza el modo indicativo, ya que dentro de la narración está hablando de un hecho real. No se está hablando ni de una hipótesis ni de un deseo. Ahora, fijémonos en la otra acción. Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar. ¿Cuál es el verbo clave aquí? Tuvo. ¿Qué tiempo es? Asimismo, pretérito indefinido del indicativo. Fijémonos, no es una definición del contexto, no es algo habitual, es un hecho puntual que sucedió en el pasado y que termina. ¿Y por qué del indicativo? Volvemos a lo mismo, porque estamos hablando de un hecho real que sucedió dentro de la narración
y que no es ni un deseo ni una hipótesis. Observemos el siguiente verbo, había pasado. Pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. Estamos ante un pretérito pluscuamperfecto del indicativo. En cuanto a su formación, ya sabemos cómo es. Estamos hablando del verbo haber en imperfecto más el participio del verbo principal, que en este caso es pasado. Había pasado. Pero recordemos que lo importante no es la forma, sino lo que expresa. A modo de recuerdo, hablemos de que el pretérito pluscuamperfecto del indicativo nos está haciendo referencia de una situación pasada ocurrida antes de otra situación también pasada. Quiero resaltar que en los videos de Vamos a Leer en Español constantemente me vas a escuchar decir las mismas definiciones de los conceptos que ya hemos hablado previamente, porque considero que la fluidez en el español nace de la repetición consciente de los conceptos de aprendizaje previamente adquiridos. Ahora bien, continuemos. Muy bien, es hora de observar el último verbo que aparece aquí en este párrafo. Se pensaba. Estamos ante un verbo que está conjugado en pretérito imperfecto del indicativo. Se pensaba. En cuanto a su forma, el verbo pensar está conjugado en imperfecto tercera persona del singular junto a la partícula se, que en este caso la partícula se le da un componente impersonal o colectivo, es decir, que no tenemos la certeza dentro del texto narrativo quién pensaba esto. El imperfecto no representa una acción puntual o cerrada, sino un estado mental. No expresa una certeza individual absoluta, más bien refleja una percepción colectiva, algo que se creía, algo que se comentaba. Y aquí podemos ver también un matiz bastante importante, porque aunque semánticamente estamos hablando de una opinión, gramaticalmente seguimos en modo indicativo, porque el narrador presenta este pensamiento como un hecho real dentro del mundo narrativo. No lo cuestiona, no lo pone en duda, lo integra como parte de la realidad de la historia. Hasta este punto, todos los verbos que hemos analizado están anclados en el pasado. El indefinido hace avanzar la acción. El imperfecto construye el fondo descriptivo. Y el pluscuamperfecto organiza la anterioridad. Es decir, el relato se sostiene temporalmente en una estructura retrospectiva, lo que significa que donde todo ya pasó. Sin embargo, por esa coherencia temporal en el pasado, el contraste que veremos a continuación será mucho más significativo, porque cuando aparece el presente histórico ocurre algo muy interesante. La narración deja de ser una evocación y se convierte en una experiencia inmediata. Es allí donde está la gran diferencia, porque hacer uso del presente histórico rompe la distancia temporal. No cambia el momento de los hechos, sigue perteneciendo al pasado, pero sí cambia la perspectiva desde donde la percibimos. A continuación, vamos a leer el mismo párrafo del cuento de Gabriel García Márquez, pero en esta ocasión va a estar conjugado con los verbos en presente histórico y van a notar la gran diferencia. Al tercer día de lluvias, han matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo atraviesa el patio anegado para tirarlos al río, porque el niño recién nacido
pasa la noche con calenturas y se piensa que es a causa de la pestilencia. ¿Notaste la diferencia? El presente histórico no cambia la historia, cambia la manera como percibimos la historia. Para concluir, podemos aseverar que en este video no solamente hemos estudiado un tiempo verbal, que ha sido el presente histórico, hemos estudiado una elección. Sabemos que el pasado crea distancia y cuando cambiamos el relato con verbos conjugados en el verbo histórico, creamos inmediatez. La fluidez no es hablar rápido, es elegir conscientemente cómo quieres contar una historia. Si eliges contar la historia en pasado, organizas. Pero si eliges contar la misma historia haciendo uso del presente histórico, intensificas. La fluidez avanzada en español no solamente consiste en usar más palabras, sino también en elegir con precisión desde dónde se habla. Muchas gracias por su tiempo y ¡vamos a leer en español!